¿Qué tal? Y bienvenidos a esta presentación, a esta ponencia dentro del Congreso Futureduca 2026. Mi nombre es Sergio Náñez, profesor de la Universidad Católica de Ávila y miembro del Grupo MANT de Innovación Docente. En esta ponencia que les presento vamos a hablar o les voy a exponer el caso que he realizado dentro de alguna de mis asignaturas en las cuales bueno, he pedido a los alumnos que llevaran a cabo la personalización de materiales para una comprensión más eficaz de la materia. Para ello hemos utilizado Notebook LM de Google, ¿vale? Y bueno, pues espero que os guste. Para simplemente aquí a modo de resumen tengo el índice que vamos a seguir. Os voy a contar un poco bueno, el contexto en el que nos encontramos actualmente de la inteligencia artificial en la educación superior. Por otro lado os voy a contar también en la revisión literaria que he hecho cuáles son los fundamentos teóricos y cuál es la base científica para incorporar bueno, este tipo de metodologías dentro de las asignaturas. Posteriormente la metodología os voy a contar bueno, realmente cómo ha funcionado, cómo he hecho esto dentro de las asignaturas, cómo hemos realizado la intervención y el procedimiento que han ejecutado los alumnos. Y luego os voy a contar también bueno, pues los resultados obtenidos hasta ahora, que no son muchos, todavía estoy en la fase de cuestionarios, por lo tanto va a ser prácticamente bueno, la apreciación que ha llevado a cabo el profesor. Y por último os voy a contar bueno, pues, un análisis crítico de qué creo que ha venido bien, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas o desventajas y bueno, pues algunas conclusiones que se pueden extraer eh, de esta innovación docente que se ha ejecutado. Vaya. Bueno, lo primero de todo, seguramente se os pregunte a más de uno de vosotros, los que estéis participando en el Congreso, que levantaréis la mano, cuántos creéis que vuestros alumnos están utilizando inteligencia artificial, probablemente todos levantaréis la mano. Por lo tanto, esto es una ola, es un tsunami que ha llegado para quedarse, lo están utilizando masivamente. Entonces nosotros también desde la universidad pues en parte tenemos la necesidad y la responsabilidad de adaptarnos a este cambio, igual que cuando vino Internet, cuando bueno, vinieron otros avances tecnológicos, pues el rol probablemente en las clases va a tener que ir cambiando. Ciertamente esto está viniendo tan rápido y si echamos un vistazo a la realidad, los cambios que se producen en los LLM, en la inteligencia artificial y demás, pues cada vez son más rápidos, cada vez sacan un modelo que hace más cosas en menos tiempo, etcétera, etcétera. Es una carrera. ¿Vale? Esto está provocando, como veis aquí en primer lugar, una reconfiguración acelerada. ¿Vale? Esto está siendo un auténtico boom en las universidades, en los centros de educación superior y por lo tanto hay un debate abierto sobre la incorporación de estas herramientas de inteligencia artificial, pero obviamente sin que se comprometa la calidad formativa, la igualdad y la integridad académica. ¿Vale? Y esto probablemente es bastante difícil, es un reto elevado. Por otro lado, los docentes tenemos hoy en día una doble presión institucional. Por un lado, la presión externa, y es que la IA se está implantando en la sociedad a pasos agigantados, no solo el sector de la educación. Hace poquito Anthropic había sacado con Claude, bueno, había integrado en Excel un montón de funciones, por lo que va a ser un reto para el área de las finanzas, pero también hace poco también se había publicado que en Utah había una IA que estaba realizando recetas médicas, ¿vale? Por lo tanto, es decir, afecta a todos los sectores, no solo a la educación. Y luego, por otro lado, está la presión interna que tenemos los docentes por ser responsables y garantizar o cumplir con esos resultados de aprendizaje que se nos piden desde el Plan Bolonia y que lo que los alumnos aprendan esos conocimientos, sobre todo el conocimiento y tengan una habilidad crítica y mantener el rigor metodológico en nuestras asignaturas. ¿Vale? Por lo tanto, unido todo esto, la IA presenta inicialmente un potencial educativo muy grande, ¿vale? Tiene un potencial educativo muy grande, los modelos de lenguaje, el potencial que tienen es elevado, es significativo, pero su impacto va a depender también en muchos casos del encuadre pedagógico que le quiera dar el profesor. Es decir, se puede ir desde la prohibición absoluta hasta un libre uso, los dos extremos son negativos,
¿Vale? Por lo tanto, los beneficios realmente del uso de estos sistemas se puede conseguir cuando se realiza un diseño estructurado, es decir, que el profesor guía o pilota su inclusión con unos objetivos claros, con unos límites explícitos y específicos y obviamente con una supervisión desde el punto de vista del docente para ver qué están haciendo sus alumnos. No se dice esto lo vamos a usar y ahí ya os las veis vosotros. ¿Bien? ¿Cuáles son los riesgos que se han identificado hasta ahora? Y esto parte de la revisión literaria que se ha realizado. Bueno, hay una cierta confusión, una confusión elevada entre lo que es la fluidez y la veracidad. Estos sistemas son muy rápidos al generar una respuesta, pero muchas veces lo que generan no es veraz, no es cierto, incluso a veces es mentira. Probablemente todos habéis escuchado hablar de las alucinaciones generadas por la inteligencia artificial. ¿Vale? Esto está demostrado incluso con papers. Y luego, por otro lado, está la delegación de la autoría académica, es decir, que los alumnos corren el riesgo de delegar en la IA que piense por ellos y que realice las tareas por ellos y por lo tanto la actividad de pensamiento y de autoría de los resultados académicos se delegan en una máquina. ¿Vale? Como digo, estos son uno de los posibles problemas que se pueden dar. En el ámbito universitario, este debate sobre la integración de la IA adquiere una relevancia elevada, una relevancia particular, como pongo ahí, sobre todo en disciplinas o en áreas o materias donde la precisión conceptual y la referencia a fuentes normativas o científicas son imperativas. ¿Vale? En mi caso, las asignaturas que imparto, que son Sistema Tributario y Derecho Tributario 1 y 2, son asignaturas jurídico-tributarias, si se caen las alucinaciones o los alumnos dan por hecho conceptos o afirmaciones que son erróneas, esto pueda conducir a que realicen escritos o a que realicen actividades que son erróneas, pero que se consolidan como conocimiento. Y luego en la otra asignatura en la que he puesto en marcha esta actividad, que es Dirección de Recursos Humanos, pues en la gestión de recursos humanos muchas veces el problema que hay cuando se generan elementos con IA es la falta de profundidad conceptual, es decir, genera respuestas rápidas pero que son muy superficiales y que muchas veces no sirven para el caso concreto. Es decir, se genera una deficiencia para aplicar a situaciones prácticas concretas de una empresa concreta. ¿Vale? Se aplican cuestiones muy genéricas en muchos casos. ¿Cuál es el desafío central en este supuesto? Bueno, pues identificar las prácticas que guían su aplicación, ¿vale? Para conseguir un aprendizaje que sea profundo, que sea verificable y que quede excluido de la aplicación de esas famosas alucinaciones. Bueno, dicho todo esto, ¿cuál es la propuesta de innovación docente que se ha llevado a cabo dentro de mis asignaturas? Bueno, pues yo lo que les propuse a los alumnos al iniciar el curso es que yo se lo enseñé, que descargaran, tuvieran en sus PCs, no descargar, sino que utilizaran, puesto que todo esto está en la nube, el Notebook LM, que es una herramienta de Google, como herramienta de apoyo al estudio. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito fundamental de esa propuesta de innovación docente? Bueno, la propuesta no era preparar trabajos evaluables, sino en transformar una serie de documentos que yo les había facilitado a los alumnos en productos, vamos a llamarlo así, de estudio que les resulten útiles. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues en primer lugar logramos que cada alumno genere una serie de elementos para el estudio a través de un aprendizaje autorregulado. En segundo lugar, evitamos la sustitución de la actividad esencial de los alumnos, que es pensar. Sí, van a generar estos elementos de ayuda, ahora veremos cuáles, como por ejemplo los resúmenes, pero ellos van a tener que seguir estudiando. Esto, un impacto muy positivo es que les ayuda a organizarse de forma cognitiva. Hay alumnos que pueden ser muy buenos memorizando visualmente, otros que son muy buenos leyendo, otros alumnos en los que se les da mejor interpretar, etcétera. ¿Vale? Otros escribiendo, bueno, por lo tanto les permite organizarse cognitivamente. Y en tercer lugar, esto, bueno, pues fomenta, y yo lo he visto en las asignaturas, una participación mucho más activa de los alumnos. ¿Cuáles son los productos de estudio que han ido generando? Bueno, en primer lugar, han generado resúmenes estructurados. La IA les ayudaba a jerarquizar contenidos, a generar esos resúmenes. También, en segundo lugar, la identificación de las ideas clave, lo que vienen a ser en los papers los keywords o palabras clave. Bueno, pues ellos identificaban también cuáles eran los conceptos fundamentales desde el punto de vista del profesor.
y eso también les ayudaba y les guiaba en el estudio. ¿Cuáles son otro elemento? Bueno, esquemas y mapas conceptuales. Esto, sobre todo en la parte de sistema tributario, cuando hablábamos de la parte procedimental, les venía muy bien porque generaban una especie de esquema o de mapa de todo lo que podía pasar en el procedimiento. Si Hacienda contestaba, si él recurría, dónde íbamos, etcétera. Eso les ha venido, la verdad, que muy bien. Luego también en algunos casos sobre el texto generaban algunas preguntas de comprobación, más allá de los clásicos tipo test de preguntas pues verdadero o falso, o se les generaba un pequeño texto donde faltaban palabras clave que ellos tenían que incluir. Y luego las famosas infografías, ¿vale? Que son las representaciones visuales. Que eso algunos alumnos decían que también les venía muy bien, también por ejemplo en el área de recursos humanos, a la hora de la adopción de medidas, porque les ayudaba muy bien, bueno, pues a visualizar todo ese proceso a través de una infografía. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de esta propuesta? Bueno, la primera sería la transformación proactiva, ¿vale? La segunda, la carga cognitiva, ¿vale? Que sostiene que el rendimiento se ve reducido cuando el estudiante consume recursos en tareas accesorias, ¿vale? Por lo tanto, con esto se puede reducir la carga extrínseca y liberar recursos para que puedan comprender el temario y luego aplicarlo en los casos prácticos. Y en tercer lugar, la autorregulación. ¿Vale? La investigación, algunas citas que hay por aquí, señala que la planificación del estudio, la monitorización de la comprensión y la adaptación de estrategias son positivas, puesto que facilitan la autoevaluación y fortalecen competencias del estudiantado. ¿Cuáles son los riesgos que también se han observado dentro de la literatura científica? El primero es sobre la exactitud, ¿vale? Es posible que, como comentaba antes, haya respuestas que son verosímiles, pero incorrectas, si todavía no se tiene una formación elevada en esa materia. Los sesgos, ¿vale? La opacidad a la hora de trazar el conocimiento y el exceso de confianza, ¿vale? Que los alumnos caigan en aceptar esos resultados generados o aceptarlos de forma veraz sin que lleven a cabo una verificación. Sobre esto trabajamos bastante, sobre el tema de la verificación de los, de los resultados. Bueno, ¿cuáles han sido los objetivos específicos de la intervención? En primer lugar, y como ya os he contado antes, la transformación activa del material, convertir los contenidos de clase en productos de estudio adaptados a cada uno. En segundo lugar, el aprendizaje autorregulado. ¿Vale? Con eso podían implementar pues, rutinas de planificación, identificar lagunas, verificar la comprensión en un entorno digital, que es lo que les gusta. En tercer lugar, parcialmente una reducción de la carga cognitiva mediante la organización y la priorización de los contenidos. Y luego el objetivo general, y ya tampoco para extenderme más aquí, ha sido esto, implementar una estrategia de estudio personalizada mediante la aplicación del uso de Notebook LM. Enfoque metodológico. Bueno, os cuento el contexto de los participantes, que como os decía antes eran alumnos de las asignaturas de Derecho Financiero y Tributario 1, Sistema Tributario Español y Dirección de Recursos Humanos que se imparten en el grado A de Economía, Derecho, Psicología. Por tanto, se trata de asignaturas que son muy heterogéneas, ¿vale? Cada una las enfoque de una forma distinta y ese ha sido bueno, el contexto de la intervención. ¿Cómo tenían que utilizar Notebook LM estos alumnos? Bueno, pues en primer lugar lo llevé a cabo dentro de las asignaturas con docencia presencial, en la que los alumnos, bueno, pues en algunos casos eran seleccionados y tenían que mostrar qué material habían generado. ¿Vale? En segundo lugar, el estudiante incorpora esos documentos a Notebook LM, los documentos relevantes, sin datos personales ni información sensible, eso les insistí bastante, y llevaban a cabo la generación de los ítems para el estudio. Recalco, no eran evaluables, ¿vale? Sino que simplemente la generación de contenido como apoyo al estudio. Esos resúmenes, ideas clave, esquemas, infografías, mapas conceptuales que os he comentado antes. Y luego lo que sí que hacíamos en clase era el contraste y corrección, ¿vale? El alumno tenía que verificar la correspondencia con los documentos que yo les había dado para ver que no se hubiera inventado nada. En algunos casos, bueno, se reían, decían, mira, se ha inventado esto, ha añadido este derecho del contribuyente que no viene en ningún sitio, etcétera. Es decir, ellos mismos bueno, se daban cuenta de que a veces había esas famosas alucinaciones, pero en principio funcionaba bastante bien. ¿Qué era responsabilidad del estudiante? Aunque yo también les asesoraba, bueno, pues que la herramienta puede presentar errores y que tienen que contrastar. Esto es una habilidad muy importante que han ido
creo a mi juicio ganando con el uso de este instrumento y que va a ser muy importante de cara al futuro cuando la IA se implante a gran escala en muchos de los procesos laborales en distintas empresas y en distintos sectores, ¿vale? Por lo tanto, esta herramienta es una ayuda, no es un sustituto del pensamiento del alumnado, ¿vale? Esto lo tenemos que tener siempre claro. Resultados preliminares. ¿Cuáles son los beneficios que he identificado? Bueno, la primera, claramente una mayor estructuración del material, por lo que reduce esa carga extrínseca y optimiza el esfuerzo de los estudiantes. En segundo lugar, permite llevar a cabo una personalización más elevada. Cada uno de ellos lo personalizaba a su manera o en su medida. Y un incremento de la autoevaluación. ¿Vale? El estudiantado, lo que yo he observado es que manifiesta una actitud muy positiva ante esto. Ya lo han visto incluso como una rutina, ¿vale? Incluso lo han visto, ya se los decía yo, que no era un sustituto del estudio. Esto concuerda con algunos autores, como veis aquí, que aparecen citados. ¿Cuáles son los riesgos que se han identificado? Bueno, pues los errores y el exceso de confianza, como os decía antes, tendencia a aceptar como correctas algunas formulaciones sin que haya un contraste suficiente en algunos casos. Les insistía mucho en esto. La relevancia que tiene esto en las disciplinas jurídicas, ¿vale? Y es que, como os decía antes, bueno, una definición incompleta, una generalización indebida, artículos que no existen, ¿vale? Pueden traer problemas. Esto reafirma esa necesidad de una alfabetización crítica, ¿vale? Y del pensamiento crítico. Y luego está la dependencia instrumental, ¿vale? Si se utiliza sin medidas de protección adecuadas y sin una guía por parte del profesor, puede incrementar el rendimiento inmediato, pero esto puede impactar a largo plazo en su aprendizaje de forma sostenible. Por lo tanto, es imperativo incluir salvaguardas pedagógicas, como aparecen aquí recogido. ¿Cuáles serían las medidas clave para limitar todos estos riesgos? Pues una justificación de las respuestas, contraste con los documentos, con la normativa, con fuentes fiables, etcétera. Ventajas de integrar estos modelos de lenguaje guiados. Bueno, pues en primer lugar está la personalización del aprendizaje, que ya os he comentado antes. En segundo lugar, el apoyo a la síntesis y a la organización. En tercer lugar, promocionamos el aprendizaje activo, a la vez que logramos, como veis aquí como punto cuarto, una optimización del tiempo de estudio. Y por último, sería un beneficio, una ventaja recibida de todo lo anterior, las competencias transversales. ¿Vale? Estamos ayudándoles a que formulen preguntas pertinentes, a que contrasten fuentes, a detectar inconsistencias y a justificar respuestas, a fortalecer esa alfabetización digital. ¿Vale? Y esto lo lleva pidiendo la UNESCO desde hace varios años en sus informes y también algunos autores que aparecen aquí citados. Bueno, riesgos y desventajas, ya lo comentaba antes, la sustitución del esfuerzo cognitivo, los posibles problemas de integridad de autoría, ¿vale? Los errores en la y falsa confianza en lo que ha generado la IA, problemas de privacidad, ¿vale? Y también posibles impactos en lo que es una equidad y en la brecha. El impacto de Fieres o el rendimiento puede diferir en los estudiantes según las habilidades previas que tengan, ¿vale? Por lo tanto, ya como conclusión, ¿vale? Evidentemente nos encontramos ante un cambio de paradigma, un cambio estructural dentro del ecosistema educativo. Esto es algo estructural, no es coyuntural, ha venido para quedarse. Por lo tanto, la respuesta más sólida del profesorado viene determinada por diseñar prácticas guiadas hacia el aprendizaje profundo, ¿vale? Pero con ciertos límites. En primer lugar, en cuanto al desplazamiento del debate, no es para producción de trabajos evaluables, lo que hemos hecho aquí, sino para respaldar el estudio posterior, convirtiendo los materiales del profesor en recursos de repaso personales. En segundo lugar, en asignaturas donde la precisión y la comprensión son indispensables, hay que incorporar reglas de contraste. ¿Vale? Y en tercer lugar, en cuanto a los materiales adaptativos, bueno, estos materiales facilitan bastante al alumnado, al menos por lo que se está observando, su trayectoria de aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios? Mayor estructuración del estudio, incremento en la autoevaluación y
personalización, y los riesgos son el exceso de confianza, la verificación insuficiente y caer en la dependencia del instrumento. Ya para concluir, simplemente decir que la universidad, bueno, fortalece su función formativa al instruir en el estudio, verificación y argumentación del aprendizaje riguroso en entornos donde la inteligencia artificial está integrada. ¿Vale? Espero que os haya gustado esta propuesta de innovación docente. Espero que os haya gustado también y que os sirva esta presentación. Y nada, cualquier duda o cuestión, pues ya sabéis que podéis escribir al chat del Congreso, ¿vale? Y estaré encantado de responderos. Recibid un saludo.